placer estar presente en Acá el pagan SAF. por adelantado, ¿viste? Yo todavía no pagué, no me dieron el cheque, pero podemos arreglarlo después. Como se arregla todo últimamente, después. ¿Lo recibiste ya por acá? Un agradecimiento especial a la gente del SAF por habernos invitado, por considerar que tenemos para decir algo importante o interesante. De eso se va a encargar él. Y un placer estar al lado de Juan Carlos de Pablo. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Te mojaste algo cuando llegaste? Poquito. Voy a crecer. Recién me estabas contando en qué consiste el examen final de tus alumnos. ¿Cuál es la pregunta que les haces? No hay nada más difícil que poner la nota de un curso. Yo diría que yo pago por dar clase, pero cobro por tomar examen, y que es una cosa muy desagradable, pero inevitable, ¿no? Inevitable. Las experiencias que hay de decir, evalúese usted solo, no sirven. Ahora, lo que trato es de disminuir, en la medida de lo posible, el subjetivismo. En el primer semestre de cada año, en la Universidad de San Andrés, dicto un curso introductorio. Y ahí la nota la hago en base a 5 consideraciones. 2 exámenes parciales, que son de multiple choice, y 3 trabajos prácticos. En el segundo semestre, en la Universidad del SEMA, hago un curso para los que ya se están yendo, un curso de política económica, muy intensivo en historia económica, discutimos casos. Y el alumno tiene que escribir un memo sobre qué está pasando con la economía argentina, tiene que rendir un examen parcial y tiene que formar parte de uno de los grupos donde hace las presentaciones. Entonces ahí tengo 3 notas, además el grupo es más chico, así que puedo tener alguna nota de concepto. Vamos a empezar por lo más fácil entonces. Dale. ¿Qué está pasando con la economía argentina? No, ese es demasiado difícil. Pero es la pregunta que le haces a tus alumnos. Esa es demasiado difícil. Decímelo en 3 líneas, porque quiero pasar a otra cosa. Quiero saltar de ahí al contexto internacional. Para entender lo que está pasando en la economía argentina hay que prestar atención a 2 cosas. Problemas objetivos, como en todos los países, y un gobierno que desde el punto de vista de gestión entra en una crisis fenomenal porque nadie le cree nada. Entonces esta tensión entre estas 2 cosas genera algunas peculiaridades. Algunos de ustedes vienen de otros países y tienen que chequear no solamente los problemas que tienen, fiscales, monetarios, cambiarios, etcétera, etcétera, sino cuánto le cree la población a cada uno de los anuncios, digamos, del gobierno. Nosotros acá tenemos un gobierno de hace 9 años y realmente en base al pasado de los últimos años, cada vez que hacen algún anuncio decimos ¿será verdad? ¿No será verdad? Etcétera. Y eso dificulta notablemente formular una política económica y generar resultados. Hay un economista argentino que se llama Guillermo Calvo, que a partir de la experiencia que se hizo en Argentina y otros países de América Latina en la década del 80, modeló una cosa que se llama las reformas increíbles, incredible reforms, que es un concepto muy importante, porque lo que dice es que si la gente cree que una reforma, por mejor intencionada que esté, es de naturaleza transitoria, juega al revés. Si vos crees que se liberaliza el mercado de trabajo, pero que esa liberalización es transitoria, en vez de tomar gente vas a echar gente, pensando que cuando termine la liberalización, todos los indeseables los tenés afuera. ¿Entendés? Entonces uno no puede hacer una recomendación general de política económica en ningún país si no tiene en cuenta el escenario internacional y el escenario político concreto, ¿no? A eso quería llegar, escenario internacional. Entonces quiere decir que lo que estás diciendo me hace acordar bastante a esta idea de que en otros países no hay, durante 9 años, gobernantes, pero también hay descreimiento de los gobernantes. Se descree las políticas que toman. También hay reformas importantes, la española, la laboral, la última. Y las expectativas responden a eso, van a ser transitorias. ¿Cómo lo ves vos desde acá? Ok. Primera cosa que hay que decir es que uno no se tiene que hacer experto en los otros países. Retiro la pregunta, si no, querés. No, porque después de eso voy a dar una conferencia como corresponde. ¿Desde cuándo hay que saber para hablar, digamos, ¿no es cierto? Pero hay que clarificar qué es lo que uno hace. Acá en la Argentina, te llaman los periodistas a la mañana porque cayó la bolsa de Singapur. Entonces llaman a mis colegas, se cayó la bolsa de Singapur. Y muchos economistas empiezan a hablar y ni siquiera saben dónde queda Singapur. Esto de ser un experto en cualquiera de los otros países es realmente una tentación que uno tiene que resistir. Uno tiene que decir, momentito, a mí desde Argentina, en base a mi experiencia, se me ocurriría tal cosa. Pero esto digamos, a través de control remoto, darle consejos a los griegos, a los españoles o a quien sea, no parece una cosa, digamos así, demasiado sensata. Entonces uno dice, calma. Ahora, ¿a qué le presto atención yo? Yo le presto atención a los procesos decisorios. A mí me gusta observar y semblantear a la gente que tiene responsabilidad ejecutiva.
El señor Draghi, que es el presidente del Banco Central Europeo, dice que se va a tomar algún tiempo para tomar no sé qué decisión. Esto quiere decir que él visualiza que la economía de los países europeos no está al borde del abismo, no importa lo que digan los diarios. Entonces yo le presto atención a ese señor, entienden ustedes. Porque digo, el que tiene a su cargo una responsabilidad ejecutiva, juega error tipo 1, error tipo 2, a que no tiene que tomar una decisión ya. Capaz que se equivoca, no tenemos cómo saberlo, eso lo vamos a revisar dentro de algún tiempo. Los historiadores van a decir, usted se equivocó, digamos, o no se equivocó, entienden ustedes. Hoy en el mundo, vos mirás la toma de decisiones políticas en los países europeos y se actúan como si no tuvieran, digamos así, sentido de pánico, sentido de urgencia, etcétera, etcétera. Lo cual puede tener como conclusión o como implicancia que la crisis puede durar mucho tiempo más. Los historiadores dentro de 60 años van a decir, esta crisis duró, ¿cuándo empezó la crisis subprime? 2007, van 5 años. Ahora Dios no nos manda un email diciendo, esta crisis va a durar 5 años, no dice nada. ¿Te puedo mostrar algo de lo que estás hablando? A ver, dale. Noticia de anoche, última hora, hoy. Me interesa esto. ¿Qué dice? Dice, el 76% de los ciudadanos está preocupado por la ruptura del euro. Sí. Parece que la mayoría de la gente piensa que va a haber un problema y efectivamente los gobernantes pueden estar pensando que no Sí. hay tal problema a corto plazo. Ok. ¿No hay una disociación entre los que toman las decisiones y lo que la gente percibe? Primero hay un problema de cómo está hecha la encuesta. ¿Qué le habrán dicho? Está usted, imagínate que vos en Madrid o en París o donde vos quieras, en Atenas, haces una pregunta. ¿Está usted preocupado por la ruptura del euro? ¿Qué te va a decir? Que sí, ¿qué te va a decir? Hay que ser un enfermo para decir, no, la verdad no me calienta nada. Entonces, mi primera respuesta es, la verdad, no sé cómo están hechas las encuestas. Diríamos solo el 24% es enfermo. No, hay un problema de cómo están hechas las preguntas. Por ejemplo, hace unas semanas el gobierno argentino decidió expropiar las acciones de YPF en manos de Repsol. Y según parece, las encuestas dicen que a la población argentina, en su gran mayoría, le parece fenomenal que se estaticen el sector petrolero. Ahora, ¿cómo hicieron la pregunta? ¿Qué le parece a usted que el gobierno argentino controle los resortes básicos del sector energético? Muy bien, a mi tía le parece muy bien. Ahora, si le hubieran dicho, a raíz de lo cual, en base a la experiencia argentina, de repente, otros 6 meses no tenemos nafta y empezamos a cortar la luz, capaz que le hubiera contestado de manera distinta, ¿entienden ustedes? Entonces, las encuestas muchas veces están hechas de una manera que no le hacemos sentir al que tiene que responder las implicancias de lo que está diciendo, ¿cierto? Puede pasar también que a veces, además de esa incorrección en la pregunta, por más que le preguntes a la persona, en virtud de lo que pasó en la historia argentina, la gente no sepa qué fue lo que pasó. No sabe lo que pasó en el sentido... O se la contaron tantas veces que hay tantas versiones. Está confundida con qué es lo que pasó. ¿Con qué evalúa? No sabe qué es lo que pasó en el sentido detallado, digamos, cosas por el estilo. Pero tiene una sensibilidad muy peculiar. Una de las cosas que tenemos en la Argentina es que cuando aparece una época de crisis, si vos te quedás durmiendo la siesta 1 hora, perdés mucha plata. Entonces el argentino tiene una sensibilidad muy peculiar, no porque es particularmente inteligente, sino porque tiene mucha experiencia. Yo quiero poner un ejemplo que tiene que ver con un economista argentino, Fernando Navaja. Fernando Navaja es un economista especialista en regulación, que trabaja en Fiel, y que en abril de 1982 estaba en Oxford haciendo un posgrado, ya había terminado todos los cursos, entonces tenía un escritorio ahí en el Departamento de Economía. Bueno, viene el conflicto de Malvinas, entonces al otro día va a su oficina, como todos los días, y hay un papelito del decano de la facultad que le dice, doctor Navaja, cuando pueda, véngame a ver. ¿Cómo no? Lo va a ver. Entonces dice, doctor Navaja, usted vio que estamos en guerra, bueno, los ingleses y los argentinos, sí, muy bien. Pero usted tiene que entender, esto es Inglaterra, además esto es Oxford, esto es el Departamento de Economía, así que cálmese. Si quiere venir con su familia a dormir a mi casa, no tengo ningún problema. Y además acaban de bloquear los fondos de los argentinos, los bancos ingleses, así que si necesita plata, con mucho gusto le prestamos. Entonces la respuesta de Navaja fue, le agradezco mucho, señor decano, si me siento realmente intranquilo, voy a ir con mi familia a dormir a su casa. En cuanto a los fondos, no se preocupe, porque antes de pasar por acá, fui al banco. Es decir, el argentino dijo, ¿hay un conflicto? Sí, voy al banco. Y los ingleses demoraron 15 minutos en bloquear los fondos, ya había sacado los fondos. Un argentino hace eso, entienden ustedes. Entonces, no es que vos tenés detallado, si yo le pregunto a la gente qué año fue el Rodrigazo, probablemente no se acuerda, o cosas por el estilo. Pero evidentemente,
que cuando vos tenés mucha plata dando vuelta, el gobierno dice pavadas y no sé cuántas cosas más, lo que tenés que hacer es comprar dólares. Y es lo que está haciendo mi tía, la señora que limpia mi casa. ¿A dónde compra no sé dólares? cosa más. ¿A dónde compra dólares? ¿Dónde consigue dólares? Donde se consiguen los dólares. Decirle que me todo, compre a mí, todo argentino sabe dónde se consiguen los dólares. Nosotros tenemos un humorista lamentablemente fallecido, se llama Tato Bores, que en la época de Martínez Dios, estamos hablando del año 76-80, se había abierto la economía, entonces hizo un sketch y reprodujo una cosa que yo lo digo siempre en la facultad porque digo es inmejorable para enseñar un gran principio. La anécdota dice lo siguiente, dice, había en ese momento negocios que vendían exclusivamente artículos importados, es decir, vos ibas por la calle y decía zapatería, verdulería, frutería, artículos importados. Entonces esta persona entra en un salón que dice artículos importados y quiere comprar un cenicero. Le dice, quiero este cenicero, ¿cuánto vale? 2 millones de pesos. ¿Cómo? Dice, 2 millones de pesos, dice, si enfrente se vende a 1,5 millones. Bueno, dice el vendedor, vaya a comprarlo enfrente. No, ¿sabe qué pasa? Enfrente se terminaron. Entonces el vendedor le dijo, acá cuando se terminen también lo vamos a vender a 1,5 millones. Es fantástico, porque lo que ilustra ese punto es que precio es el número al cual hay, no al cual no hay. Entonces cuando vos te dice el dólar de 4.60 es el precio al cual no hay, no sirve eso. Es el precio al cual hay, con este agregado. Hay y se hace la transacción. Si vos vas a una inmobiliaria, tienen ahí los mapas y las fotos de las casas que piensan vender y dice $200.000. Ese no es el precio, esa es la pretensión que tiene el vendedor. El precio es el número que aparece cuando alguien pone la plata, el otro pone la llave, se dan la mano y se termina, digamos, la transacción. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, todo argentino que quiere comprar dólares sabe dónde hay, punto. Hay algo que me queda claro y algo que se me confunde en todo este razonamiento. Por un lado decís, me explicás todo en función de la economía, pero por otro lado queda claro que el peso son todas decisiones de personas. Así es. Entonces, mi pregunta sería, agarrás el diario y lo primero que lees es crisis, 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 crisis. ¿Es economía o es política si son decisiones? Ok. Primero, en el centro hay que poner a los seres humanos, no en el sentido, viste, de la moral o cosas por el estilo, sino que todo eso que llamamos economía es un proceso decisorio humano. Tenemos que imaginarnos al decisor y tenemos que imaginarnos a aquellas personas que influencian al decisor. Entonces yo la primera cosa que hago cuando aparece un nuevo gobierno es el primer discurso, lo veo por televisión, después al otro día lo leo, porque lo semblanteo, identifico el poder y lo semblanteo. Esa imagen que me llevo de ese discurso difícilmente lo tenga que cambiar, la gente no cambia. ¿Cómo lo sé? Vos no cambiás, yo no cambio, nadie cambia. ¿Por qué van a cambiar los gobiernos? ¿Entiendes? Dato muy importante. Entonces, las cosas no le ocurren a los sectores, los países. La globalización no le pega a los países, le pega a los seres humanos que viven en los países. Ahora, en cualquier país que vos quieras, elegí uno, y yo te voy a mostrar gente que está encantadísima con la globalización y otro que quieren matar a la globalización. Y los dos viven en el mismo país. En Estados Unidos debe haber un juez de paz que a raíz de la globalización compra zapatillas chinas más baratas y le parece fantástico. Y al lado vive un señor que fabrica zapatillas y quiere matar a los chinos, a los globalizadores y a no sé cuántas cosas más. Y los dos son americanos, y los dos votan, y los dos dan trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, el proceso de apertura de la economía y de globalización es un proceso que genera beneficios. Tenés razón, hay un beneficio neto. La especialización, lo sabemos todos en la facultad. Pero neto no quiere decir que están todos mejor. Uno está mejor, otro está peor. Hay un concepto que a mí me parece relevante para entender lo que pasa, que es el concepto de destrucción creativa de Schumpeter. ¿Qué es lo que dice Schumpeter? Schumpeter dice, el progreso crea y destruye. Es muy difícil pensar un producto nuevo, un proceso nuevo que no afecte a alguien. Piensen ustedes, traten de imaginar algún ejemplo, y no es así. A mí me gusta el movimiento antiglobalizador, se comunica por internet. Hicieron pelota a los carteros. Yo siempre le digo a los antiglobalizadores, ¿ustedes qué tienen contra los carteros? ¡Qué buena gente! No hay más cartas. No hay más cartas. Los libreros, ahora con Amazon, ¿viste? ¿Dónde queda Amazon? ¿Qué sé yo dónde queda Amazon? Pongo los números y me llega el libro. ¡Cling! Ahora ya no te llega. Bueno, ahora tengo más complicaciones. Acá, buen fenómeno. ¿Entienden ustedes? Entonces digo, ¿usted qué tiene con eso? Yo nací hace algunos meses, ¿no? En 1943. Mi barrio es Liniers, por eso soy hincha de Vélez Sarsfield. En mi barrio había tres autos, que todo el mundo sabía, eran del contador, del médico, no me acuerdo quién más. Jugábamos a la pelota en la calle.
Porque pasaba un auto, se paraba el partido, pasaba el auto y seguía el partido como si fuera una película, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Dónde compraba soda mi mamá? Agua con gas, dirían hoy. En el almacén del barrio. Imagínate que una vecina le dijera a mi mamá que a 20 cuadras vendían la soda más barata. Era absurdo. Aquí no iba a llevar unos sifones muy pesados 20 cuadras. Había un monopolio natural, entonces vos eras amigo del almacenero. Además, había productos que faltaban. Entonces, si vos querías azúcar, tenías que ir después de hora, tenías que ser amigo del almacenero o comprar una escoba. Pero entonces está igual que hoy también. No, bueno, hoy en el mundo de los supermercados eso es una cosa más complicada. Te ponías de novia con la vecina o el vecino. Ibas a la parroquia, ahí conocías a las chicas, a los muchachos. Ibas al club de barrio, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Todo eso se rompió cuando alguien inventó el auto. Yo creo que tendremos que matar al tipo que inventó el auto. Hizo pelota al barrio. Los barrios no existen más porque la gente agarra el auto. Yo me fui de Liniers el primer fin de semana de 1960, me mudé, 1960. Si ustedes conocen el barrio, ahora mirá lo que te voy a decir. Te voy a recitar las calles, hace años que no lo hago. General Paz, José León Suárez, Montiel, Carué, Cosquín, Timoteo Gordillo. Y así te digo, Ramón Falcón, Ibarrola, Ventura Bosch, Palmar y Tuyutí, Humaitá. Hace medio siglo que me fui de ahí. Ahora hace 20 años que yo vivo en otro barrio. No me preguntes cómo se llaman las calles a 2 cuadras, porque no sé, porque yo vivo en auto. Salgo en el auto, se terminó. Moraleja, vos querés rehabilitar el cine de barrio, rompé los autos, prohibí los autos. La gente tiene que volver a caminar, ¿entienden? Como ustedes se dan cuenta, estoy diciendo una gran bobada, ¿verdad? Bueno, cada vez que escuchen ustedes algo parecido, acuérdense de mí, porque bobadas de estas escuchamos varias por día. Entonces uno lo que tiene que decirle a toda la gente, y acá son jóvenes, es decir, miren muchachos, el mundo está iluminado por este principio de Schumpeter de la destrucción creativa. Con lo cual, uno tiene que aprender en la facultad los primeros principios, no las técnicas. No tengo ningún problema con aprender la técnica, pero tengo grave problema con que solo aprenda la técnica. Yo a mis alumnos les enseño a resolver problemas. ¿Cuál es el problema? Yo qué sé. ¿Qué problema vas a tener vos en 2070? No sé. Ahora, ¿el mundo va a ser un despelote en 2070? Seguro. Así que algún problema va a estar resolviendo. Sí. Yo te voy a enseñar a resolver problemas. ¿Y entonces qué le meto en la sangre a los alumnos? Una secuencia que dice lo siguiente. Primero, los hechos. Segundo, es un problema. Tercero, ¿a qué se debe? Cuarto, ¿qué podemos hacer? Y mis alumnos dentro de 50 años van a ser presidente de empresa, obispos, qué sé yo, comandante submarino, las cosas más divertidas. Taxistas. Taxistas, lo que sea. Y van a resolver problemas con base a esa secuencia que les estoy diciendo. Y en base a esa secuencia, cuando los empresarios te consultan, ¿qué problemas tienen? Ya que lo pusiste primero. Hoy el principal motivo de consulta tiene que ver con el nivel de ventas. La economía está en recesión y consiguientemente un empresario hoy se pregunta si va a vender más volumen, menos volumen o lo que sea. Y cuando a un empresario le cae el volumen se desespera. Cuando a un empresario le suben los costos se preocupa, que es una cosa distinta. ¿Entienden? Pero cuando a un empresario le bajan los volúmenes, realmente entra en una verdadera, digamos así, conmoción. Los empresarios tienen preguntas concretas. Yo hace varias décadas que me dedico a dar conferencias, así que tengo alguna experiencia. Cuando vos terminás de dar una conferencia, es decir, preguntan cosas distintas, cosas por el estilo, no hay problemas graves. Algunos quieren mostrar a los otros que saben más, o que yo estoy de acuerdo con ellos, las cosas más diversas. Cuando hay problemas en serio, todos preguntan lo mismo, todos son concretos, vuelven a insistir, etc. Hoy el tema, nivel de venta, es un tema que verdaderamente preocupa. Junto a lo cual, hay preocupaciones de tipo general que tienen que ver con la inseguridad, dónde vamos, qué creo que va a pasar con el gobierno, etcétera, etcétera. Y vos, como un tipo con tanta experiencia, ¿qué es lo que le podés aportar? Quiero saber si los gobiernos impactan, las tomas de decisiones políticas de los gobernantes impactan, no en las naciones, sino en las personas, como vos decís. Muy bien. Y te consultan, Sí. ¿en qué los podés ayudar? Les ayudo a tomar decisiones, para lo cual le ayudo a clarificar la mente. Yo no le voy a enseñar a un taxista a buscar pasajeros. Yo no le voy a enseñar a un constructor a construir, ¿no? La micro la saben ustedes. La tarea del consultor consiste básicamente en pelotear, donde se supone que yo sé la macro y él sabe la micro.
Se supone que mi ventaja comparativa es que pasa de las puertas de la empresa para afuera y él sabe que pasa para adentro. ¿Entienden ustedes? Ahora, ¿qué es lo que les digo? Lea historia, mírese al espejo, piense y básicamente trabaje con una herramienta que me parece fundamental que se llama ROT tipo 1, ROT tipo 2. Si ustedes han tomado un curso de estadística, saben de qué estoy hablando. Y si no, ahora les voy a dar un ejemplo rápido. Es una herramienta fortísima, muy importante. ¿Por qué? Porque el futuro es incierto y es irremediablemente incierto, pero tenemos que tomar decisiones. Yo muchas veces le pongo a los alumnos ejemplos de incertidumbre, entonces le digo, ¿usted qué haga? Ahí vamos a esperar a que la cosa se aclare. Imposible. La empresa es un organismo que está funcionando. Si ustedes estuvieron almorzando, ustedes fueron y pidieron determinado producto, le cobraron tanto y capaz que el señor que está a cargo de eso es un analfabeto, pero tuvo que tomar decisión, ¿entienden? Él no puede cerrar a ver qué pasa, digamos, cosas por el estilo. La herramienta esta de error tipo 1, error tipo 2, enfatiza el hecho de que la fuente de la incertidumbre es siempre doble. Ejemplo, ¿qué va a pasar con el PBI de China? ¿Va a crecer o no? Nadie lo sabe. Esta no es la pregunta. Nunca pregunte qué va a pasar, no pierda tiempo. Es imposible saber lo que va a pasar. La pregunta es, ¿qué hacemos dado que no sabemos lo que va a pasar? Ahora sí. La pregunta, ¿entienden? La pregunta es, ¿qué hacemos dado que no sabemos lo que va a pasar? ¿Entienden? Muy bien. Entonces tomamos el crecimiento chino. Yo me puedo equivocar, si tomo decisiones solo hace que el PBI va a seguir creciendo y no crece. O también me equivoco si creo que el PBI no va a crecer y crece. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Pregunta, ¿ustedes conocen algún empresario en el mundo que hoy esté tomando decisiones solo hace que el PBI de China va a dejar de crecer? Y si sigue creciendo le regala el aumento del mercado a los competidores. Yo no conozco ninguno. Todos los empresarios están tomando decisiones solo hace que China va a seguir creciendo. Y si China no crece más, te jodés. Pues la vida es así, y vas a corregir y ya veré qué es lo que hace. ¿Entienden? Entonces, error tipo 1, error tipo 2, por favor, si ya lo conocen, léalo, y si no, vayan a los cursos de estadística, yo lo utilizo todos los santos días, y le digo a los empresarios, hay que tomar decisiones, error tipo 1, error tipo 2, ¿entienden ustedes? ¿No te sacan carpiendo como vos le decís, vaya a leer historia? Tu consultora se llama Contexto. Sí. Es importantísimo. Vos sos el experto en poder mencionarles lo que circunda a la empresa. Pero vos decís, váyase al pasado y el tipo está desesperado por el futuro. Sí. ¿Por qué tiene que leer el pasado? Porque de lo contrario no va a entender nada. Hay un economista argentino, lamentablemente fallecido, Héctor Luis Diegues, que tiene una frase que me encanta, que dice, no leer historia es como entrar al teatro en la segunda mitad del tercer acto, no entendés nada. La gente que cree que esta es la primera vez en la historia que tenemos inflación, dudas, crisis o cosas por el estilo, no entiende nada. Hay que leer historia. Ahora, a medida que pasa el tiempo, la lectura de la historia adquiere un sabor especial porque vos vas entendiendo las lecturas de la historia a raíz de lo que te pasa. La gente joven está viviendo esta crisis como la primera crisis. La primera que yo viví en carne propia fue en 1962. Tengo 10 crisis adentro. Por supuesto que las crisis no se repiten de manera, perfecta, digamos, ni cosas por el estilo, pero uno evidentemente va aprendiendo. Entonces, el sentido de la lectura de la historia, digamos así, es ese. Afortunadamente, los empresarios me dicen, bueno, dado que vos la lees, entonces explícamela, claro, y yo les cobro. Claro. ¿Entiendes? Entonces es una mezcla. Es más, uno tiene que entender, cuando trabaja como consultor, que uno es un sirviente. Vos tenés que entender que al servicio de la toma de decisiones, las cosas que vos le decís le sirven como tantos otros, y él sabrá después qué es lo que hace. Ahora, cuando uno trabaja como consultor, con un cliente fijo a lo largo de los años, no sé si alguno habrá escuchado esto que dice que al cliente hay que decirle lo que quiere escuchar. Es una mentira total eso, mentira total. Vos al cliente le tenés que decir lo que verdaderamente sabés. Y le tenés que pedir toda la información. Es una relación de confesionario, como con el cura, o con el médico. Si vos vieron Doctor House, ¿no? Esa serie espectacular. ¿Qué dice Doctor House? Los pacientes mienten. Entonces él tiene que hacer cosas, algunas hasta poniendo en peligro el cuerpo, cosas por el estilo, para forzar a que le den la información. ¿Viste cuando porque era inducirle un paro cardíaco? ¿Cómo voy a hacer esto? Dale, entonces igual se va a morir, esas cosas que hacían. ¿Cuál era la idea? La idea era, ¿vieron esa secuencia que yo le dije? Los hechos, un problema, ¿a qué se debe? La identificación causal,
La explicación causal es la más difícil. ¿Por qué? Porque hay lo que se llama el problema de identificación. Es la identification problem. Los que estudiaron econometría saben de qué estoy hablando, ¿entienden? Es decir, los mismos efectos se pueden deber a más de una causa. Eso es muy importante. Entonces vos, la reunión, digamos, la conexión entre el cliente y el consultor es eso. Es una relación, tiene que ser absolutamente íntima, absolutamente de verdad, y vos le tenés que decir verdaderamente la verdad. Yo tengo, me consta, porque me lo han hecho, el cliente me dice exactamente lo contrario que piensa, a veces yo lo contradigo, si no lo contradigo me echa. Porque me estaba probando, ¿entienden ustedes? Y acá hay otra cosa que hay que aclarar, que es esta. Las memorias de Henry Kissinger son un documento muy grande, son 3 tomos así, ¿no es cierto? Pero hay que leerla porque es una maravilla, realmente fenomenal. Kissinger muestra que tenemos el error tipo 1, error tipo 2, se aplica con características distintas para el asesor y el decisor. El asesoramiento tiene una asimetría que es la siguiente. Cuando vos trabajás de asesor, nunca sos penalizado por haber alertado contra cosas que no ocurrieron. En cambio, sos penalizado por no haber alertado contra cosas que sí ocurrieron. Entonces, los asesores, lo único que dicen es guarda, ten cuidado, guarda. Algo va a pasar. Entonces, cuando pasa algo, dices, te dije, ¿qué me dijiste? Viste, nuestra madre nos quería cuidar. Entonces dice, tené cuidado, nene. ¿Qué? ¿Viste? Mi suegra, mi finada suegra, dividía los problemas en dos. Estaban los problemas que existían y los que iban a existir. Entonces cada vez que vos salías a la calle decía, guarda. Y cuando vos chocaste, decía, te dije. ¿Qué me dijo? Guarda. Acertaba siempre. No sirve para nada. Entonces, en mi experiencia, los decisores, cuando tienen que tomar decisión, agarran a los asesores y le dicen, terminaste de hablar, sí, por favor andate que tenemos que tomar decisiones. El asesor obstruye, no sirve, es totalmente contraproducente la mesa decisoria. Al asesor hay que escucharlo. Cuando termina, chao, vas. ¿Por qué? Porque te va a alimentar los miedos. Y ya el decisor tiene suficiente miedo derivado de la incertidumbre propia, digamos, de lo que es la realidad, ¿cierto? Estoy muy tentado a preguntarte, pero no te lo voy a preguntar. Pero estoy muy tentado a preguntarte. Si tan distinto es el rol del asesor y del decisor, ¿qué decidirías vos si fueras ministro de Economía? Okay. Pero no te lo voy a preguntar. Bueno, me parece no te lo voy a bárbaro. preguntar. Te quiero mostrar esto. Dale. Atrás, la tapa de un disco de los 70. ¿Te acuerdas de ese grupo Supertramp? ¿Tenés idea? Bueno, crisis. ¿Qué crisis? Un tipo disfrutando del día, alrededor se cae todo el mundo. La charla se llamaba crisis. ¿Cuál crisis? Todo el mundo habla de crisis económica. Okay. Pero la crisis será de nosotros que no sabemos entonces qué hacer con la crisis. De los individuos, de los ciudadanos que no controlamos los gobiernos. ¿Por dónde? ¿Cuál es la crisis? Okay. Primero, la idea de crisis tiene que ver con esto. En economía están los modelos sustentables, ¿vieron? Entonces, todo el mundo sueña con tener un modelo sustentable, etcétera, etcétera. ¿Qué haría que un modelo no sea sustentable? Entonces, volvamos a los modelos. En los modelos, diría, el Club de Roma dice, tenés stocks no renovables. Entonces, en algún momento te quedas sin petróleo, sin cobre, cosas por el estilo. Fenómeno. Para entender este concepto de sustentabilidad en la experiencia argentina, eso te sirve de muy poco. Argentina es un país donde entre las ansiedades propias de los funcionarios y las presiones de del sector privado, cada vez que vos tenés la oportunidad te gastás el sector público. Todo lo que tenés, lo que no tenés, te endeudás, te recontraendeudás, etcétera, etcétera. Con lo cual, en el corto plazo, a veces generás unas tasas de crecimiento verdaderamente fenomenales que todo el mundo sabe que no son sustentables. Entonces llega un momento que no lo puedes sustentar más. ¡Tac! Ahora. Entonces llaman a los economistas. Que en realidad tendría que llamar a los magos. Porque vos viniste creciendo 8% porque venías reactivando. A la reactivación termina. Entonces, ahora tiene que venir un brujo para seguir creciendo al 8%. Muchachos, tomar el nivel de PBI de un año con respecto al del año anterior, restarle 1 y multiplicarlo por 100, eso es aritmética, ¿no? Economía quiere decir interpretar eso. Y en economía distinguimos la reactivación, que es lo que tuvo Argentina en los últimos años, la transición, que es lo que está viviendo China en el último cuarto de siglo y lo que va de este siglo, y el crecimiento sustentable. El crecimiento sustentable, agarran ustedes el PBI del país que quieran durante un siglo, es 3% por año. Las economías, el PBI de los países crecen 3% por año.
1 de población, 2 por habitante, punto, gracias. 1, 3, 2, 3, 1, no vamos a hacer una teoría por esta diferencia. 3%, basta. Los periodistas y algunos economistas les gusta encontrar épocas. Se inventó el ferrocarril, se inventó la energía eléctrica, se inventaron las computadoras. Bueno, yo quiero que vos agarres tasa de crecimiento de largo plazo de los PBI y me digan, a ver en qué año, a ver dónde está. Robert Solow, que es un premio Nobel de Economía, dice una cosa que le gusta choquear, pero la verdad que hay que prestarle atención. Dice, las computadoras están en todos lados menos en las estadísticas de productividad. El PBI del mundo no hizo un salto cuántico a raíz de la incorporación de las computadoras a la vida diaria. Estamos todos llenos de computadoras, hablamos con estas maquinitas, cosas por el estilo, y el PBI de los países sigue creciendo 3%. O sea, algo pasó. Alguien me puede decir, no, está mal calculado el PBI. Difícil. Lo más probable es que cambió la forma de hacer las cosas, capaz que hay alguna diferencia de calidad que no la estamos captando, podría ser. Pero es un llamado de atención a toda esta idea de que cada vez que descubrimos algo, pasa algo, hay un antes y un después. Somos muy afectos a hacer eso. Ahí está otra vez la enseñanza de la historia, ¿entendés? La historia te dice, digamos, las cosas mucho más paulatinas, la aplicación es mucho más difusa, etcétera, etcétera. ¿Entienden? Ahora, de todo lo que decís, no dudo de cuando te vas como asesor te dicen, por favor, callate. Es el tipo que está zumbando en la oreja. Ahora, ¿no es un palo excesivo al que toma decisiones? Pues es más fácil ser consultor que tomar decisiones. Ok. Son dos cosas distintas. Yo también tomo decisiones como consultor en mi consultora, ¿estamos de acuerdo? Así que esto también es importante porque entiendo también el tipo que tiene que tomar la decisión. Y fíjate vos que contraviniendo lo que digo la toma de decisiones como consultor, yo me pongo los pantalones del decisor y a veces me equivoco junto con el decisor. Yo creo que mi servicio como consultor está precisamente en dejar de ser consultor y ayudar a tomar decisiones y, digamos, nos involucramos. ¿Te pasaron No, la factura experiencia alguna vez mía... te llamaron? ¿Te pasaron factura a decirte usted me asesoró mal? Bueno, más que eso, bueno, sí, a veces, lógico. Y uno dice, sí, tenés razón, ¿qué quiere que haga? Si querés rajame, bueno, rajame, ¿qué quiere que haga? ¿No? Y uno no tiene que tener miedo de en el nombre de eso decir, no sé, no le ayudás al decisor. Ahora, eso también es una relación de confianza, digamos, con el decisor. Y vos tenés que ser muy claro también, cuando empieza la relación con el cliente, para explicarle de qué se trata. Es como si, lo mismo que cualquiera de nosotros pasa con el médico. Vos tenés que tener confianza con el médico. Ahora, hay problemas que no tiene cómo resolverlo, no lo vio, o cosas por el estilo, ¿qué crees que haga? Y yo diría, en la experiencia que yo tengo, eso está, digamos así, pero muy, digamos, muy claro. No hay que inventar, es decir, la gente no es idiota. Si vos agregas y no le voy a decir, etcétera, etcétera. A veces me dice, uy, qué lástima. Bueno, te ayudé para tomar decisiones. Yo le digo a la gente, salvo que el gobierno decida fusilarme o meterme preso, yo voy a vivir acá. Yo no necesito ilusiones. ¿Le estás dando ideas o le estás No, yo no necesito ilusiones para vivir acá, ¿viste? La gente dice, no, deme ilusión para vivir acá. Yo no le voy a dar ninguna ilusión. ¿Yo quién soy para darle ilusiones? Ahora, lea historia. ¿Qué dice la Argentina? Argentina es un país, como dicen, no es cíclico, es ciclónico. Es extremo. Entonces, somos los grandes exagerados. Los grandes, para un lado, para el otro, dale que va. Yo tengo que saber que es así. Con los años que tengo ya sé que es así. Te hago una pregunta, te saco un segundo de la lógica económica, pero la decisión es la misma. Por el año que dijiste que naciste, ¿el año próximo cumplís 70? Sí. Yo el año próximo cumplo 50. Pero, Y el año próximo, con razón. El año que viene acá vamos a tener gente que capaz que está cerca, no llegó a sus 30. Así es. ¿No? Entonces, si tuvieras que hablarle, y vos fueras la historia, Sí. a los tipos de 20, Sí. que están pensando que vuelven a su país y pueden hacer algo contra la crisis o cambiar algo y tomar decisiones, Sí. ¿cuál es la lección más importante? Primero hay que vivir con plenitud, ¿no es cierto? Es decir, hay que estar muy abierto, hay que agarrar el primer laburo que te agarra, que pasa por ahí. En el primer trabajo uno aprende el 92,7% de las cosas que sabe, así que no importa, de que va yo. Cuando estaba terminando el colegio secundario, yo venía de una clase media baja, así que nadie me tuvo que explicar que había que trabajar, salí a buscar trabajo.
buscaba trabajo acorde con mis aptitudes, quería ser presidente de banco, pero no había, digamos, ¿no es cierto? Vicepresidente tampoco, es decir, empecé a trabajar de cadete, entonces aprendí a preparar café, té, por dónde andaban las líneas de colectivo, aprendí millones, a hacer boleta de depósito, digamos, y no sé cuántas cosas más. Y con el tiempo fui, digamos así, progresando. Entonces yo a ustedes les tengo que decir exactamente lo mismo. Miren, muchachos, la vida... a mí me gusta decir que la vida es una fiesta. Algunos me dicen que exagero. Bueno, la fiesta también tiene momentos complicados, ya sabemos, ¿no? Ahora, es un tema de filosofía personal. Yo vivo en un país verdaderamente complicado. Yo soy un tipo público, vivo en una vidriera. Yo no tengo miedo. Lo digo así, no tengo miedo, punto. Pero es un tema de filosofía personal. Me lo transmitieron mi viejo. ¿Qué quiere que haga? Capaz que salgo de acá y me destrozan. ¿Qué va a hacer? Pero bueno, la cosa es verdaderamente así. Ustedes van a vivir en un mundo distinto del nuestro. ¿Cómo es? No sé, no tengo la menor idea. Dios no nos manda un email diciendo qué es lo que nos va a pasar. Es más, si nos dijera eso, nos destruiría todo. Parte de la gracia es que no sabemos realmente qué es lo que va a pasar, ¿no es cierto? Ahora, no hay que ser idiota, ¿te das cuenta? Creer en los Reyes Magos, ¿viste? Hasta cierto punto, después no. Creer que alguien te va a avisar en la vida. Yo digo... Ustedes son estudiantes universitarios, supongo, ¿no es cierto? Bueno, en la primera clase en la universidad yo le digo al muchacho, mire muchacho, la esencia de la universidad es que el proceso de que los Reyes Magos no existen, ahora hay que darle no solamente el sentido de que tenía a los 6, 7 años cuando te enteraste que los regalos los ponían los padres o los tíos, ahora vamos a la segunda. La segunda etapa es que estás solo en la vida, que nadie te va a avisar nada. Cuando yo escucho a un graduado universitario, un tipo del liderazgo, dice, no me avisaron. ¿Qué te van a avisar? Nadie te va a avisar en la vida, vivate, viejo. ¿Entendés? ¿Cómo vas a pretender liderar algo y vas esperando que te digan algo? ¿Qué te van a decir? Nada, vos tenés que prepararte, etc. Y el resto es vivirla, digamos, con intensidad, sabiendo que Dios sabe. Yo me imagino que mi abuela debe haber dicho, yo era flaco cuando era joven, flaco, andás a ver, y bueno, acá estoy. Entonces yo veo a los nietos y ¿qué digo? Andás a ver. Mi mujer dice, los chicos, pobrecitos, se van a arreglar como nosotros nos arreglamos. Ahora, la implicancia de cómo se van a arreglar, yo qué sé, ¿cómo va a ser el mundo dentro de 40, 50 años? No sé. Yo agregaría una sugerencia, si me permitís, si estás en desacuerdo avísame, pero el espíritu de la charla lo que quería rescatar era, cuando hablas con una persona que sabe mucho de economía desde lo técnico, podrías abordar la charla de una forma absolutamente informal y sin embargo aprender mucho. Entonces, tal vez una sugerencia sería, si la historia son tus padres y tus abuelos, y ellos vivieron la crisis y la superaron, si Juan Carlos fuera mi abuelo, yo estaría consultando hace rato. ¿Por qué no volver a tu país y empezar a hablar de nuevo con tu familia? Son los que pasaron la crisis en el lugar donde vos estás y la querés solucionar. Son los que más saben. Muy bien. Muy importante. Complementario al resto de las cosas. Yo le dije que en el curso que dicto acá en el SEMA, con mis alumnos discuto Perón es 55, perdón. Con alumnos que tienen 22 años. Entonces los alumnos tienen que venir con cuadros, gráficos, lectura de discurso, todo lo que quieran, más el relato de sus abuelos. Y si no tienen abuelos, tienen que salir al barrio, hablar con gente que tiene la edad que hubieran tenido, digamos, sus abuelos. ¿Entendés? Entonces, por ejemplo, con el tema Perón, ocurren estas cosas, es fantástico. Le digo, bueno, tu abuelo, ¿qué dice tu abuelo? Que era un reverendo hijo de puta. ¿Y tu abuelo qué dice? Que era fantástico. Ah, muy bien. ¿Y tu abuelo qué tenía? Y mi abuelo tenía viviendas en alquiler y Perón congeló los alquileres. Ah, y el otro abuelo era el inquilino. Ah, qué piola. Entonces, ¿qué aprendemos? Aprendemos que la misma realidad vos la ves de manera distinta, ¿verdad? Según donde estás parado. La apertura de la economía divide las aguas. El cierre de la economía divide las aguas. El control, la desregulación, etcétera, etcétera. Entonces, eso que vos decís es muy importante. Como complemento de lo que estudiás en la facultad, los teoremas, la lectura de la historia, etcétera, etcétera.